puede decir yo no peco. Todos pecamos. ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecar? ¿Cuál es la definición de pecado? Mi esposo se las dijo hace poquito en un discipulado. ¿Qué es pecado? Pecado es, hasta me acuerdo que se puso aquí así, errar al blanco. ¿Ya se acordaron? Pecado es errar al blanco, ¿sí? ¿Cuál es el blanco? Lo que a Dios le agrada, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos todo por fuera de ese blanco, que es hacer lo que a Dios le agrada, entonces caemos en un pecado. Siempre que hacemos lo que a Dios no le agrada, siempre que erramos al blanco, caemos en pecado, ¿sí? Y necesitamos tener claro entonces qué es pecar para poder saber si yo estoy en pecado. Simplemente si yo hice algo que está por fuera de lo que Dios me dice que haga, porque a veces cuando pensamos en pecado, automáticamente nos imaginamos al que roba, al que mata, a la que se prostituye, al alcohólico. Automáticamente nuestra mente, porque pues eso es lo que nos enseña la cultura, que ese tipo de personas son las que hacen cosas malas. Pero hay pecados que están arraigados en nuestro corazón, que no se ven, y sin embargo son cosas que a Dios no le agradan. Cuando yo envidio, cuando yo murmuro, ¿sí? Cuando inclusive yo me quejo delante de Dios, yo estoy haciendo lo que a Dios no le agrada. Cuando yo no perdono, cuando yo aborrezco a las personas, yo estoy haciendo lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Y siempre en mi vida hay algo que yo estoy haciendo, pensando, ¿sí? O diciendo que a Dios no le agrada. Simplemente porque la palabra dice que el único justo y el único bueno es Dios. Que el único que fue tentado en todo, mas nunca cometió pecado, fue Jesús. De ahí en fuera, ninguno de nosotros está excepto a esa situación. Entonces, por eso, el fariseo, aunque conociera mucho la Biblia, aunque aparentemente cumpliera la ley de Moisés, realmente él no era una persona justa delante de Dios, porque en algo habría de equivocarse. Y como bien lo dijo Jimé, ¿qué había en su corazón? En su corazón había orgullo, en su corazón había soberbia, los pecados que no se ven, ¿verdad? Los pecados que están ahí escondidos, pero están. Los pecados que nadie juzga, pero ahí están, ¿sí? Este fariseo no tenía ninguna autoridad moral para decir, este sí es un pecador y yo no. Ninguna autoridad moral tenía para eso, ¿sí? Él se presentó como si él fuera una persona justa delante de Dios. Y lo peor, dijo, casi, gracias a Dios yo no soy como este pecador. Pues ¿cuál pecador? Si también él estaba en la misma condición. También él tenía pecado en su corazón, estaba lleno de orgullo y estaba lleno de soberbia. Aunque aparentemente eso no se viera, esta persona no había mostrado frutos de arrepentimiento, ¿sí? Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Remordimiento es cuando yo siento pesar por lo que hice mal. Ay, estoy enojada con Gaby, ¿no? Ay, al día siguiente me siento mal. Ay, no. Y me doy golpes de pecho y digo, ay, estoy enojada con Gaby. Pero de todas maneras no le voy a hablar. ¿Eso es remordimiento o es arrepentimiento? Remordimiento. Exacto.
Porque pues sé que estoy mal, el Espíritu Santo me está redarguyendo, pero yo estoy de soberbio. ¿Sí? Sé que estoy mal, el Espíritu Santo me está redarguyendo, pero me hago el del oído sordo y no cambio. Eso es remordimiento. Ajá. Odio a tal persona. Ay, no, pero es que esa persona me hizo, me deshizo. No quiero saber nada de esa persona. Eso es. Pero sé que estoy mal, Señor. Yo sé que estoy mal. Remordimiento, más no arrepentimiento. ¿Sí? Porque yo sigo en la misma condición. Entre tanto, yo no vaya a la cruz y le diga, Señor, perdóname, porque tú mandas en tu palabra que ame a mis enemigos. Tú mandas en tu palabra a que le pida perdón a mi hermano aunque él sea el que me haya ofendido. ¿Dice eso la Biblia o no? No dice si tú ofendes, dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando vengas a traer tu ofrenda y ahí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, ve, pídele perdón a tu hermano y después regresas. Eso dice la Biblia. O sea, no dice si tú le hiciste algo, dice que si él tiene algo contra ti. Por lo tanto, hagas o no hagas, tú tienes que pedir perdón para pronto. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Sin embargo, es tanto el orgullo y tanta la soberbia que hay en nuestros corazones que solamente nos quedamos en el, ay, esa persona me hizo. Esa persona me hirió, esa persona habló de mí o lo que sea. Pero yo no muevo un pie en dirección hacia esa persona para pedirle perdón. Entonces, ¿estoy o no estoy pecando? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo no le hice nada. Pero esa persona me detesta. Y yo sé que me detesta. ¿Estoy yo en pecado o no? Contesten a la luz de la palabra. ¿Yo estoy en pecado o no? ¿Por qué? ¿Ah? Cierto, o sea, sí, yo estoy mal, porque Dios me manda a que si, aunque yo no le haya hecho nada, si esa persona tiene algo contra mí, yo tengo que ir y pedirle perdón. Entonces yo estoy mal, porque no estoy haciendo lo que Dios me está mandando. ¿Estamos de acuerdo? Aunque nos cueste reconocerlo, es así. Es así. Entonces hay muchísimas formas de pecar, ¿sí? Pero si no hay un cambio en mi vida, dice la palabra que si no hay un fruto de arrepentimiento. ¿Y cuál es el fruto de arrepentimiento? ¿Qué es eso del fruto de arrepentimiento? ¿Qué será eso del fruto de arrepentimiento? Ya Dios me habló y me dijo, estás mal. Ya yo lo acepté, estoy mal. ¿Cuál sería el fruto de arrepentimiento? Ir y pedir perdón. Ir y pedir, te pido perdón por no hacerte nada, pero te pido perdón porque Dios me manda a que te pida perdón. Ya si la otra persona, mira, si la otra persona no te perdona, eso ya será su problema con Dios. Pero tú da el primer paso. ¿Estamos de acuerdo? Tú da el primer paso, porque eso dice la Biblia. Y a veces así sucede. O bueno, a mí me ha pasado. No, hay personas que sabes que tienen en su corazón algo contra ti. Vas o les mandas un mensaje o lo que sea y te dejan en visto. A mí me ha pasado. Pero pues eso ya no será de mi parte, ¿no? Ya yo hice lo que la Biblia dice. Pues sí, hermana, porque qué tal que tanto te aborrezca que te vea y te apedree. Pues sí, ¿verdad?
Pero bueno, o sea, ya si te bloquea, pues ya, ¿verdad? Pero hay que dar el primer paso, hay que dar el primer paso. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues eso es lo que Dios manda. La verdad es que eso es difícil, o sea, tampoco voy a decir que no, es difícil, pero eso es lo que Dios manda en su palabra. Entonces, ¿cuál sería un verdadero fruto de arrepentimiento? ¿Cuál sería un verdadero fruto de que yo quiero hacer lo que a Dios le agrada? Hacer eso, aunque me cueste. Aunque me cueste. ¿Cierto? Aunque me cueste. Pero este fariseo, bueno, pero fíjate, si tú te pones a pensar, en algún momento en la vida lo has hecho. Yo sé que tú en algún momento en la vida lo has hecho. A lo mejor, y yo sé que ha pasado, ¿no? Yo sé que ha pasado. Tú llegas a la iglesia y hay alguien que no te saluda. Vamos a suponer que no te saluda, o sea, que no sabes por qué, pero por algún motivo le cae gordo a ese hermano. ¿Cierto? ¿Y tú qué haces? ¿Cuál sería tu correcto proceder? Vas y la saludas, ¿no? Pero ¿y si la persona no te contesta, te deja con el saludo en la boca? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería, oye hermana, es que he notado que te saludo y nunca me respondes. ¿Tienes algo contra mí? ¿O yo te he hecho algo? Cierto, yo te he hecho algo. Si yo te he hecho algo, por favor discúlpame. ¿Lo hemos hecho o no? Sí, yo sé que sí lo han hecho. Porque ese tipo de cosas suelen pasar mucho aquí en la iglesia. Entonces, el consejo siempre es ese, ¿no? Si el hermano no te contesta, si el hermano no te habla, pues tú ve y acércate y pregúntale directamente cómo va. Oye, ¿tienes algo contra mí? ¿Te hice algo? ¿Podemos hablar? XY, no sé. Ajá. Pero, ¿qué pasaba con este fariseo? Este fariseo creía en su corazón que él no tenía nada por lo cual arrepentirse delante de Dios. Y no solamente eso, se comparaba con los demás creyéndose más digno que el otro, creyéndose más justo que el otro. Pero yo siempre les he dicho, hermanos, al pie de la cruz el terreno es plano y todos estamos en la misma condición, ¿sí? Aunque aquí en la iglesia tengamos diferentes funciones, diferentes formas de ser, diferentes formas como Dios nos use, al pie de la cruz, hermanos, el terreno es plano y todos nosotros un día vamos a dar cuentas al Señor. Y qué mejor que dar cuentas al Señor todos los días para no estar cargando una mochila tan pesada. Porque al final del día, amados hermanos, cuando nosotros estamos mal delante de Dios, pues es una cárcel para nosotros mismos. Porque el pecado pesa. El pecado pesa. Por muy común que parezca, ¿no? Porque pues un pecado, por ejemplo, es la ira. Esas son obras de la carne. ¿Estamos de acuerdo? Un pecado es la ira. Un pecado es el chisme. Pero ¿quién va delante de Dios y reconoce? Ay, Señor, perdóname, soy una chismosa. Ya fui a hablar lo que no debía, fui a contar lo que no debía, fui a comentar lo que no debía. Pero lo vemos, a veces hay pecados que se ven tan normales y tan comunes que ni siquiera pedimos perdón por ellos. Pero la Biblia dice que son pecados. La Biblia dice que son pecados. Entonces, en conclusión, hermanos, todos pecamos. No hay ningún motivo como para que nosotros nos podamos creer, ¿sí?, que somos mejores que el otro. Y cuando nosotros vamos a orar, aquí dice que el publicano y el fariseo se fueron al templo a orar.
Independientemente de donde tú te vayas, en el templo, en tu cuarto, donde sea que tú estés orando, estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Aunque nosotros en nuestra oración queramos ser muy diplomáticos, ¿sí? Y muy educaditos, Señor Todopoderoso, sí, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Por muy bonito que tú ores, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Él escudriña las mentes, Él escudriña los corazones. Delante del Señor estamos completamente desnudos. Él ve nuestro pecado, aunque nosotros no lo confesemos. Por lo tanto, como delante del Señor estamos completamente desnudos, porque Él nos pasa el escáner, cuando estamos delante de su presencia, ¿sí? Si nosotros en ese momento en el que oramos no confesamos nuestro pecado, nuestra oración simplemente queda inconclusa. ¿Quién me dice por qué yo me atrevo a decir semejante cosa? ¿Por qué si yo voy delante de Dios y oro como este publicano, este fariseo, y oro, pero yo no confieso mi pecado dentro de mi oración queda inconclusa? ¿Por qué? ¿Por qué queda inconclusa? Nuestro pecado estorba. Nuestro pecado estorba. Y cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, una de las partes que incluyó el Padre Nuestro, o que incluye el Padre Nuestro, es precisamente la confesión. Porque la confesión hace parte importante de nuestra oración. Así como hace parte importante de la oración el glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Que entremos a la presencia de Dios alabándole, ¿sí? Así como hace parte de la oración el pedirle a Dios, porque eso hace parte de la oración, porque el pedirle a Dios es reconocer que yo nada soy, que yo nada tengo y que todo viene de la mano del Señor, sea como sea lo que yo necesite. El poner mis peticiones delante de Dios es reconocer y decir: Señor, te necesito. Yo no puedo con esto, yo sea lo que sea, ¿no? Sanidad, economía, que restaure tu matrimonio, que tus hijos vuelvan, lo que sea. El poner esas peticiones delante de Dios es reconocer que necesitamos su intervención. Si yo omito algo, quiere decir que entonces que esa área yo no la estoy colocando delante del Señor. Ciertamente la palabra dice que el Señor conoce nuestras peticiones antes de que nosotros abramos nuestra boca. Pero porque es importante decirle: Señor, ayúdame con esto, Señor, te pido esto otro, Señor, necesito otro. Porque cuando nosotros le pedimos al Señor, ¿sí?, estamos reconociendo que en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Y por eso es necesario colocar todas esas necesidades, aunque sea un rollo del mal muerto, delante de la presencia de Dios, porque es reconocer que yo no puedo, que necesito su ayuda. Amén. Entonces, esa es otra de las partes importantes de la oración. Pero también dice la oración del Padre Nuestro: perdona nuestros pecados, porque la confesión es algo importante dentro de la oración. Yo necesito presentarme delante de Dios y quedar limpio. O sea, yo no puedo llegar a la presencia de Dios cargando mi mochila, suponiendo que esta es mi mochila, ¿verdad? Cargando mi mochila de pecados. Señor, te amo, te alabo, bendigo tu santo nombre, mi alma te necesita. Amén. Me voy. Y ahí voy otra vez con mi saco, ¿no? No hice nada. Si yo no confieso, el saco va para atrás. El saco se queda ahí hasta que yo decida confesar mi pecado. Amén. Por eso es importante
que todos los días nos pongamos a cuentas con Dios. Y no hacer como este fariseo, como de que, ay, yo no hice nada. Y pedirle al Espíritu Santo de Dios que traiga memoria, porque a veces, miren, vivimos a veces tanto sumergidos en nuestra humanidad que ni siquiera somos conscientes de que pecamos. La verdad. A veces hacemos cosas que a Dios no le agradan, pero vivimos tan sumergidos en nuestra humanidad, en nuestra carne, que ni siquiera podemos reconocer delante de Dios que eso que hicimos estuvo mal, porque a veces el pecado lo vemos como normal. De esos pecados que no se ven. Que por cierto, hay ahí en el canal de la iglesia una serie que mi esposo estuvo dando que se llama Pecados Respetables, que habla sobre ese tipo de pecados, ¿verdad? Que nadie condena, que nadie dice nada, pero que son pecados ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, este hombre se consideraba justo. Este hombre se consideraba que él no hacía ningún pecado, dejando a Dios como un mentiroso. Dejando a Dios como un mentiroso. Porque él decía, pues mi vida es perfecta. Yo ayuno, yo diezmo. Sin embargo, este hombre simplemente era un religioso. Era un religioso, ¿por qué? Porque solamente hacía las cosas para que lo vieran, pero realmente su corazón estaba lejos del Señor. Realmente él estaba lejos del Señor. Y lo peor, amados hermanos, en lo que nosotros podemos caer es en la religiosidad. Hay personas que vienen a la iglesia, dan cuando se les pide, inclusive hasta sirven, pero están en pecado. Y a veces pensamos como este fariseo, que el venir a la iglesia, que el servir, que el dar, no amerita que nosotros nos arrepintamos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque es una línea muy delgada. Muy, muy delgada. A veces las personas piensan que con su servicio cubren su pecado. O que con su dinero cubren su pecado. O que con el simple hecho de venir a la iglesia cubren su pecado. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el pecado es pecado. Y no se puede cubrir de esa manera. La única manera de ser perdonados es tener un genuino arrepentimiento, dar frutos de arrepentimiento para que podamos ser perdonados. Pero a veces pensamos, bueno, yo no sé, estoy robando, pero yo voy a la iglesia. Y entonces caemos en un pensamiento religioso, porque así piensan los de la religión tradicional. El que peca y reza, empata. No, yo voy y peco y después me rezo 3 Padre Nuestros, 15 Ave Marías, hago el Santo Rosario y quedo libre de todo pecado. Pero no hay arrepentimiento. Y entonces sigo pecando. Sí, vuelvo y otra vez me rezo 15 Ave Marías y pienso que con eso ya estamos viviendo una vida religiosa, pero realmente no estamos viviendo una relación genuina con Dios, porque no hay arrepentimiento en nuestros corazones. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque eso es un fenómeno que se da muy frecuentemente en la iglesia. Ni tu asistencia a la iglesia, ni tu servicio, ni lo que das, nada de eso cubre tu pecado. Nada de eso cubre tu pecado. Nada de eso. No pienses que el servicio a Dios o el venir a los cultos o el dar o X, Y, Z. No pienses que todo eso es una cuota que tú le das al Señor para que el Señor apapache tu pecado.
Si hay pecado, hay que confesarlo a Dios y hay que tratar de vivir cada día una vida en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Porque este fue el problema en el cual cayó este fariseo, que pensaba que porque llevaba una vida religiosa, pues sus pecados habían sido cubiertos. Mas sin embargo vemos un publicano que dice que estaba lejos. Este hombre estaba lejos porque se sentía culpable, porque realmente había un arrepentimiento genuino en su corazón. Tanto dice que no quería ni siquiera alzar su mirada al cielo. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra condición como pecadores, el mismo Espíritu Santo te lleva a humillarte delante de la presencia de Dios. El mismo Espíritu Santo te lleva a esa actitud de humillación, más no de soberbia, y de pedirle a Dios que tenga misericordia contigo. Cuando David pecó, y apenas acabamos de ver el domingo el Salmo 51, David se sentía tan mal por haber pecado, que casi le decía al Señor: Señor, no, restriégame bien, ¿no? Límpiame con hisopo. Lávame más y más y más de mi maldad, ¿no? Yo reconozco que soy pecador. Esa es la actitud de un verdadero arrepentimiento, cuando nosotros reconocemos delante de Dios que estamos sucios, que hemos pecado. Y eso nos lleva a humillarnos delante del Señor. Pero cuando nosotros no lo reconocemos, hay soberbia, hay ego. Es decir, no, pues yo no estoy mal, yo estoy bien. Yo estoy bien delante de Dios, pero eso es una mentira. Porque cuando realmente reconocemos, nos humillamos delante de la presencia del Señor y pedimos perdón por nuestros pecados. Tanto así que decía David: Señor, por favor, porque fue un clamor que David levantó, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a la muerte. El pecado te lleva a la muerte. El pecado no confesado hace que tu vida espiritual se seque y que te mueras, que estés literalmente muerto en vida. Eso hace el pecado. Cuando nosotros pecamos y no confesamos y ese pecado está ahí minando en tu corazón, eso lo que va a traer es sequedad y muerte espiritual. Porque has caído en una condición en la que estás consintiendo tanto el pecado en tu vida que no te das cuenta que el Espíritu Santo ya lo apagaste por completo, ya lo contristaste por completo, ya no te habla, ya no lo sientes, ya nada, ya estás completamente en tu carnalidad, ya no sientes nada, estás seco, estás muerto. Pero David sintió ese redarguir y por eso se humilló de esa manera. Y casi dijo: estoy a tiempo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque si hay arrepentimiento genuino es porque el Espíritu Santo está orando en el corazón de esa persona. Porque Él es el que coloca ese redarguir en nuestros corazones. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón al redarguir del Espíritu Santo de Dios que te está diciendo: estás mal, estás mal, estás mal, y te sientes mal por lo que hiciste, pero no lo confiesas, pero no cambias, entonces vas directo a la muerte espiritual. No hay otro destino, vas directo a la muerte espiritual si tú no escuchas la voz del Espíritu Santo que te está diciendo: arrepiéntete. Arrepiéntete para que vivas, arrepiéntete para que tus pecados sean confesados. Porque si no los confiesas, eso lo único que va a traer es juicio para tu vida. Y nosotros podemos ver N cantidad de ejemplos de gente que tenía pecados ocultos no confesados. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios trajo juicio para sus vidas.
Eso sucedió en la vida de Acab, eso sucedió en la vida de David mismo, eso sucedió en la vida de Salomón, eso sucedió en la vida de muchos personajes bíblicos. A la palabra de Dios, sino a nuestros propios deseos, a nuestras propias concupiscencias, dice la palabra. Y por eso es que no avanzamos, porque toda la vida estamos cargando un saco de pecados. Y nos excusamos en el yo soy así, y nos excusamos en el que yo toda la vida he luchado contra esto. Y solamente nos excusamos, pero no cambiamos. Pero Dios quiere un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio en nuestras vidas. Que si nosotros un día decidimos, tú vas a ser mi Señor, pues entonces que realmente sea nuestro Señor y le obedezcamos y hagamos lo que a Él le agrada. Porque cuando decimos, tú eres mi Señor, es porque yo voy a hacer lo que Él quiere, pues porque es mi Señor, es mi dueño, yo hago lo que me dice. Pero cuando actuamos contrariamente a todo lo que Dios le agrada, entonces no es nuestro Señor. Simplemente estamos gobernando nuestros corazones nosotros mismos, nuestro propio yo. Y el único que está sentado en el trono de nuestros corazones es mi propio yo. Mis propias pasiones, mis propios deleites, pero no lo que Dios quiere que yo haga. Esa es la realidad, amados. Y de nada sirve darnos golpes de pecho y decir, pues sí, estoy bien, si no estás haciendo nada para solucionar eso. Si no estás haciendo nada para cambiar eso, simplemente queda en puro remordimiento y golpes de pecho porque no estás haciendo absolutamente nada para enmendar esa situación, para que tu vida realmente sea restaurada. Y dice la palabra que el publicano descendió a su casa justificado, porque se arrepintió de corazón, porque reconoció delante de Dios su verdadera condición. Sin embargo, el otro no, porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo el que se la pasa mirando para arriba no ve el hueco donde se va a caer. Eso es así. Cuando somos tan altivos y no reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras deficiencias, y vamos supuestamente con la frente tan en alto, no vemos el abismo que está en nuestros pies, que pronto nos hará caer si no nos humillamos delante de Dios y si no reconocemos nuestra verdadera condición delante del Señor. Porque todos tenemos algo, hermano, todos tenemos algún área en nuestra vida con la cual luchamos. Todos tenemos algo en nuestra vida con lo cual estamos luchando. Y así sea la omisión, ¿verdad? Porque muchos no oran, muchos no leen la Biblia cuando la palabra dice escudriña la palabra. Cuando la palabra dice busca mi presencia. Cuando la palabra dice que el Señor nos anhela celosamente, muchos no se esfuerzan por buscar la presencia de Dios, por alimentarse de la palabra de Dios, pudiéndolo hacer, y están pecando por omisión. Porque sí pueden hacerlo y no lo hacen. De hecho, todos podemos hacerlo, porque cuando algo realmente nos interesa, lo hacemos. Cuando algo realmente nos interesa, sacamos el tiempo para hacer las cosas. Cuando algo realmente nos interesa, buscamos la manera, pero lo hacemos. Entonces, si realmente nos interesa buscar la presencia de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, no hay cansancio que valga. No hay excusa que valga. Perdónenme. Y si algo estoy segura es que en la iglesia la mayoría de las personas pecan por omisión.
porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Vamos a orar, pónganse sobre sus pies.